Hola, bienvenidos al curso Cálculo Integral. Mi nombre es Mario Aguilar Morales y soy docente del Instituto Profesional IPG. Los contenidos de este curso son 3 unidades. La unidad 1 es el cálculo de derivación, la unidad 2, integrales indefinidas y métodos de integración, y la unidad 3, integrales definidas. El objetivo de la asignatura es utilizar el conocimiento del cálculo integral para organizar e interpretar e intervenir en diversas situaciones, permitiéndoles resolver problemas clásicos que se presentan en el ámbito económico. Como recordatorio de cálculo diferencial, veremos las técnicas de derivación más destacadas. Por ejemplo, derivada de una función. Tenemos la función f de x igual 5x cubo, entonces si derivamos esa función nos queda 15 por x elevado a 2. La derivada de un producto. Recordar que la derivada de un producto es igual a el primer término derivado por el segundo término sin derivar más el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Ejemplo, si tengo la función f de x igual h de x por g de x, entonces derivada queda h de x derivada por e de x más h de x por g de x derivada. Otra técnica de derivación destacada de cálculo diferencial es la derivada del cociente. Entonces, si yo tengo una función f de x igual a h de x dividida en g de x, entonces derivada queda h de x derivada por g de x menos h de x por g de x derivada dividida en el segundo término, g de x elevado al cuadrado. Funciones trigonométricas. Las más comunes son el seno de x, coseno de x o tangente de x. Por ejemplo, mediante este gráfico podemos entender el comportamiento de estas funciones. Seno de x es una curva infinita, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, un máximo de la función seno de x es 1 y un mínimo menos 1. El coseno es igual, un máximo es 1 y un mínimo es menos 1. Entonces, el rango de la función seno de x o coseno de x es por la izquierda menos 1, por la derecha 1. Esto quiere decir que esa variable y tiene un límite inferior de menos 1 y un límite superior de más 1. Y el dominio de estas funciones es por la izquierda de menos infinito, por la derecha de más infinito. La función tangente de x es distinta a las antes mencionadas, ya que en ella se encuentran unas asíntotas, que son esas rectas verticales que separan a esta función. Ahora, si nosotros tomamos la función seno de x y la derivamos, obtenemos la función coseno de x. Si tomamos la función coseno de x y la derivamos, obtenemos la función menos seno de x. Si tomamos tangente de x y la derivamos, se obtiene secante al cuadrado de x. Regla de la cadena. Para derivar funciones compuestas, se utiliza el teorema conocido como el nombre de regla de la cadena. Entonces, tenemos que considerar a la función f, que es la composición de las funciones g y h, de modo que f de x es igual a h compuesta de g de x, si la función g es derivable en el punto A y la función h es derivable en el punto g de A, entonces la función f es derivable en el punto A. Y se verifica que
la función f derivada evaluada en el punto A es igual a la función h derivada de g de A por la función g de A derivada en el punto A. La regla de la cadena habla de funciones compuestas. Entonces, como ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 3x y todo esto al cuadrado. Eso es un cuadrado de binomio. La función f de x igual a logaritmo natural de 4x más 2. O la función f de x igual a logaritmo base 3 con un argumento de x cuadrado menos 5. O f de x igual al seno de x cuadrado menos 3. Pueden notar que no son funciones fáciles de derivar. Entonces, para mejorar la rapidez de derivación se aplica la regla de la cadena. Veamos un ejemplo concreto. Vamos a derivar la función f de x igual seno de x cuadrado menos 3. Si derivamos la función seno de x cuadrado menos 3, notarán que el resultado de esa derivada es coseno, pero es coseno de x y nosotros tenemos en el argumento x cuadrado menos 3. Entonces aplicamos la regla de la cadena y obtenemos el resultado esperado. Para aplicar la regla de la cadena, lo primero es un cambio de variable. En este caso, el cambio de variable más idóneo es el argumento de la función trigonométrica seno, en este caso x cuadrado menos 3. Entonces, el cambio de variable se va a llamar u de x igual x cuadrado menos 3. Derivamos este cambio de variable y obtenemos u de x derivado es igual a 2x. Entonces, se tiene la función f de x igual al seno de u de x. Destacar, ese u de x es el cambio de variable. Entonces ahora aplicamos la regla de la cadena y derivamos la función. La función derivada queda f de x derivado es igual a coseno de u de x, el u de x es el cambio de variable, por el cambio de variable derivado, o sea, u de x derivado. Reemplazamos y nos queda f de x derivado es igual al coseno de u de x, pero u de x vale x cuadrado menos 3 por u de x derivado, que vale 2x. Entonces, la función derivada seno de x cuadrado menos 3 es igual a 2x por el coseno de x cuadrado menos 3. Para comprender el crecimiento y decrecimiento de una función o una curva, tenemos que tener claro las siguientes propiedades. La primera, para que una función sea creciente, tenemos que tomar esa función, derivarla, evaluarla en un punto de análisis y ver si es mayor a 0. Si f es mayor a 0, entonces es creciente en el punto A, como muestra la figura. Ahora, si tomamos la función f, la derivamos y la evaluamos en el punto A y nos da menor a 0, entonces f es decreciente en el punto A, como muestra la figura. Extremos relativos de una función. Los extremos relativos, o máximos o mínimos, de una función solo pueden presentarse en los puntos que figuran en el esquema de monotonía. Esto quiere decir que en ellos la derivada vale 0 o no existe. Entonces, si la función f alcanza en x igual a un extremo relativo, máximo o mínimo, entonces la función f derivada en el punto A es igual a 0, o bien la función f derivada en el punto A no existe. Sin embargo, puede suceder que cualquiera de las dos cosas sin que f posea un extremo en x igual a. La siguiente curva muestra
extremos relativos. Por ejemplo, tenemos el punto A, B, C y D. Entonces, la función dibujada solo presenta extremos en B y C. Y en cambio, la derivada de f se anula en A y C. Y no existe en el punto B y en el punto D. Destacar que en los puntos angulosos la función no es derivable, porque en ellos la pendiente es distinta a la izquierda y derecha. Para entender el concepto de máximos y mínimos, veremos un caso práctico. Un estudio de productividad en el turno matinal en una cierta empresa indica que un trabajador promedio que llega a trabajar a las 8 de la mañana, mediante la siguiente función habrá ensamblado cierto número de transistores por hora. Entonces la función es Q de t igual menos t elevado a 3 más 6t cuadrado más 15t. T es tiempo. Entonces, ¿en qué momento está actuando el trabajador con máxima eficiencia? Para hallar el momento en que es más eficiente, encontraremos en qué hora el trabajador alcanza su mayor nivel de producción. Para ello, derivaremos la función de producción e igualaremos la primera derivada a 0. Mientras que para demostrar que realmente es la máxima producción, calcularemos la segunda derivada, la cual debe ser negativa para demostrar el máximo nivel de producción. Entonces podemos destacar que si aplicamos la segunda derivada a la función y esta nos da negativa, es un máximo. Si aplicamos la segunda derivada a la función y nos da positiva, es un mínimo. Y nos queda la función q derivada en función del tiempo igual a menos 3 por t cuadrado más 12 por t más 15. Entonces la primera condición es tomar la función derivada e igualarla a 0. Menos t cuadrado más 12t más 15 igual a 0. Notar que el grado mayor, t al cuadrado, está negativo. Entonces, para facilitar la simplificación, vamos a multiplicar esta ecuación por menos 1/3. Y nos queda t cuadrado menos 4t menos 5 igual a 0. Descomponemos esta función cuadrática y nos queda t menos 5 por t más 1 igual a 0. De acá sacamos las raíces o futuras soluciones. Entonces la primera, t igual 5, o la segunda, t igual a menos 1. Destacar que este valor, t igual a menos 1, no es solución. ¿Por qué? Porque el tiempo no puede ser negativo. Entonces nos quedamos con t igual a 5. Ahora, ver cuál es la máxima productividad. Tenemos que derivar 2 veces la función en estudio. Si la derivamos por segunda vez, nos queda menos 6t más 12. Ahora tenemos que aplicar las condiciones. Que si la segunda derivada es mayor a 0, implica un mínimo, o la segunda derivada menor a 0, un máximo. Nosotros necesitamos encontrar la segunda condición, ver si es un máximo. Entonces evaluamos la segunda derivada en t igual 5 y nos queda q 2 veces derivado evaluado en 5 es igual a menos 6 por 5 más 12. Esto es menos 30 más 12 igual menos 18, un número negativo. Menor a 0 significa que es un máximo. Entonces, como conclusión, y luego de haber aplicado las 2 condiciones necesarias, que es la primera derivada igual a 0 y la segunda derivada menor a 0, entonces la productividad máxima del trabajador es a la 1 de la tarde. Bueno, eso ha sido la unidad cálculo de derivación. Recordar, revisar las técnicas básicas de derivación, las derivadas de funciones trigonométricas, la regla de la cadena y máximos y mínimos de una función.